Hola a todos, soy Marta Ronsalmela, responsable del Departamento de Nutrición de la Clínica de Medicina Integrativa. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre cómo observar las heces para poder hacer un diagnóstico previo. Una de las preguntas más importantes que hago cuando viene a la consulta, en la historia clínica, la anamnesis, es preguntar cómo son las heces. La típica respuesta es voy al baño normal. ¿Qué es lo normal? Entonces vamos a hablar ahora con detalle cómo tienen que ser las heces ideales y sobre todo qué detalles podemos observar para poder hacer un diagnóstico previo de ver qué órgano o qué sistema nos está fallando. Lo primero decir, al observar las heces podemos determinar que hay diferentes órganos que pueden estar funcionando mal. Por ejemplo, obviamente el estado de las heces nos va a determinar cómo está siendo el proceso digestivo. Si hay una mala absorción de los nutrientes o bien inflamación intestinal o incluso hay una alteración del pH del estómago, se va a ver alterada la digestión o la producción de enzimas digestivas y por tanto va a haber una alteración o bien en la consistencia o en la forma de las heces o en el olor o va a haber presencia de alimentos. Entonces el observar las heces nos va a hablar con detalle de cómo están siendo los procesos digestivos. Pero no solo eso. Al ver las heces también podemos determinar cómo funciona tanto el sistema inmunitario como el sistema nervioso. ¿Y por qué? La mayoría del sistema inmunitario, no todo, está presente en ese intestino, en esa mucosa intestinal, porque al final es la mayor vía de entrada al organismo. Entonces, como el 70% del sistema inmune está ahí y además depende de la microbiota intestinal, cuando hay una alteración de esa microbiota intestinal, de las bacterias que regulan el sistema inmune, de las bacterias que regulan el crecimiento de otros patógenos o que se encargan de regular toda la mucosa digestiva, va a haber una alteración de las heces. Si yo no tengo bacterias que digieran correctamente las fibras, que digieran correctamente las proteínas o el resto de los alimentos, esas heces van a tener características diferentes que nos van a poder hablar muchísimo de lo que está pasando en nuestro interior. Por ejemplo, ahora la vamos a ver con más detalle. Hay ciertas bacterias que se llaman proteolíticas, que lo que hacen es producir una putrefacción en el intestino. Esas bacterias proteolíticas producen unos metabolitos muy neurotóxicos que además van a desajustar el sistema inmunitario y van a alterar mucho el sistema nervioso. Si el olor de las heces, que luego lo iba a comentar, es muy fuerte, nos va a dar un detalle de que hay un sobrecrecimiento de esas bacterias. Y otra cosa que os decía es el sistema nervioso. Toda la mucosa intestinal está dirigida por un nervio que se llama nervio vago, que se va a encargar de todos los procesos digestivos, pero también se va a encargar de todos los procesos inmunitarios y de los procesos de relajación, de descanso. Si tenemos una depresión o una ansiedad, ese nervio va a estar alterado. ¿Qué es lo que ocurre? Ese nervio se encarga de los procesos digestivos, del peristaltismo intestinal, es decir, del movimiento intestinal. Si nosotros tenemos heces más blandas, más deshechas o tenemos estreñimiento o hay una mala digestión, un malo proceso de los alimentos, ese nervio va a estar afectado. Entonces, si tenemos una alteración de las heces al estar el sistema nervioso vegetativo alterado, vamos a tener procesos alterados a nivel de ánimo, de ansiedad, de descanso, de cognitivo, de memoria, de concentración e inmunitarios. Entonces, las heces no solo nos hablan del proceso digestivo, sino del sistema inmune y del sistema nervioso. Bien, ¿qué es lo que tenemos que observar en las heces? Repito, muy importante observarse las heces todos los días, pero lo más importante es ir todos los días al servicio. Vamos a hablar un poco de estreñimiento y diarrea. ¿A qué llamamos estreñimiento? El estreñimiento no solo consiste en no ir al baño todos los días. Podemos tener diferentes tipos de estreñimiento. Uno de ellos es no ir habitualmente al servicio. Todos los días comemos, por tanto, todos los días vamos a producir desechos y esos desechos se tienen que eliminar. Si los restos y residuos de la ingesta de alimentos no se evacúan, se quedan almacenados en el colon y vamos a tener una absorción de esos desechos y, por tanto, vamos a producir una intoxicación del organismo y una sobrecarga hepática. Entonces, muy importante ir todos los días al baño. Pero podemos tener un estreñimiento a la hora de defecar. Es decir, tú puedes evacuar todos los días, pero que cuando vas a realizarlo tengas que hacer un esfuerzo porque tengas falta de movimiento intestinal por un déficit de fibra, un déficit de agua. Podemos tener un aumento del bolo fecal. Esto ocurre mucho cuando el tamaño del bolo fecal es muy grande, quizá por un aumento de fibra, pero no hay un movimiento intestinal suficiente o
pasa mucho cuando voy todos los días al baño, pero las heces son caprinas, es decir, en bolitas, y están más duras, más secas. No solo suele ser por el consumo o la falta de consumo de agua o falta de hidratación, hay muchas veces que es por la falta de llegada de la bilis. La vesícula biliar almacena la bilis, el hígado la produce y la vesícula biliar la almacena y la dirige al intestino. Esa bilis lo que va a hacer es emulsionar ese bolo, ¿vale? Lo que llega del estómago lo va a terminar de digerir y va a emulsionar las heces, por tanto va a producir como una lubricación de esas heces. Si no hay bilis suficiente, las heces se van a secar, no solo por el consumo de agua, como os decía. Es muy importante aumentar la producción de bilis. Para aumentar la producción de bilis, aparte de tratar el funcionamiento del hígado que no esté sobrecargado, es muy importante el consumo de grasas. El consumo de grasas, sobre todo crudas y más líquidas, como la mantequilla clarificada, va muy bien, o el aceite de oliva en crudo. De hecho, tomarse una cucharadita de aceite con unas gotitas de limón o de agua templada con limón a la vez va a favorecer que llegue mucha bilis al intestino. Entonces, realizar esto en ayunas nos va a ayudar a emulsionar, como os decía, y a lubricar esas heces. Podemos tener un estreñimiento por no ir al baño o que cuando queramos ir al baño el acto de evacuar sea difícil. Y luego podemos tener lo contrario, las diarreas. Las diarreas no hace falta tener una gastroenteritis para tener una diarrea. Cuando hablamos de tener heces muy blandas o de ir muchas veces al baño, igual que no es bueno no ir al baño, ir 5 veces al servicio todos los días, tampoco está bien. Entonces es importante ver la cantidad de las veces que vamos y cómo está la consistencia de las heces. Lo ideal es ir de 1 a 2 veces al servicio al día, pero sobre todo observar cómo están las heces. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Lo primero, la forma. La forma de las heces tiene que tener una forma alargada, no estar ni en bolitas ni fragmentadas. En la escala de Bristol tiene que estar en la escala en el 3-4, ¿vale? Entonces, como os decía, tiene que ser unas heces que tengan una forma alargada. El olor, hemos hablado un poquito antes. El olor obviamente no puede tener un olor bueno porque no dejan de ser residuos, pero no puede tener un olor muy fuerte. Cuando tenemos, como os decía antes, un exceso de putrefacción, estamos produciendo mucho sulfuro, los gases de hecho van a ser con un olor muy fuerte, eso nos va a indicar que hay un exceso de putrefacción. Dentro de las bacterias, en el colon ascendente sobre todo se produce la parte de fermentación de las fibras. Esas bacterias, los gases que producen no van a tener un olor fuerte. Podemos tener muchos gases porque tengamos un sobrecrecimiento de cándidas, por ejemplo, tengamos una alteración de esas bacterias y no digeramos bien las fibras, que entonces habrá que hacer un equilibrio de la microbiota intestinal, o podemos tener gases con un olor más fuerte por el sulfuro, como os comentaba, que se suele producir en el colon descendente por una alteración de las bacterias de putrefacción. Es muy importante que el olor de las heces no tenga un olor muy desagradable. Es normal que cuando se come fuera de casa se consumen alimentos procesados o los aceites están más alterados, el olor sea diferente, pero si comemos o llevamos una dieta equilibrada y el intestino, la microbiota está regulado, el olor no tiene que ser un olor muy fuerte. ¿Qué más cosas tenemos que mirar? El color. El color de las heces tiene que ser un marrón normal, ni muy oscuro ni muy clarito. Cuando el color de las heces es muy oscuro, tirando a negro, puede ser porque tengamos una hemorragia a nivel digestivo, entonces tenga presencia de sangre, o puede ser por un consumo excesivo de hierro, o porque lo estamos suplementando, o por el consumo de hojas verdes. Y si el color es más clarito, más amarillito, más verde, hay una alteración a nivel de la vesícula biliar o del proceso de la bilis. Como os decía antes, hay bacterias que se van a encargar de la señalización, de la transmisión de información que le va a decir a la vesícula que eche o suministre bilis al intestino. Si hay una alteración de estas bacterias, el suministro de la bilis no va a ser el correcto, así que muy importante también mirar el color. ¿Qué más tenemos que mirar en las heces? Si se hunden o flotan. Las heces sanas se tienen que hundir, ¿vale? Tienen que estar alargadas y se tienen que hundir. Si están fragmentadas o en bolitas, si están flotando, puede ser por 2 motivos. O por la presencia de grasa en las heces, que suele ser grasa que están más pastosas,
Cuando echamos aceite en el agua, el aceite, la grasa no es soluble en el agua, entonces las heces se van a quedar en la parte superior del agua, van a flotar y ya digo, ahí van a estar más pastosas. O también pueden flotar por el exceso de producción de gas, que suele ser lo más habitual cuando hay una alteración de la microbiota. Entonces, si tenemos un sobrecrecimiento o incluso un déficit de bacterias que se encargan de digerir la fibra, vamos a producir mucho gas y las heces en ese caso van a flotar. También podemos mirar el tenesmo. El tenesmo rectal es cuando evacúas y no te quedas a gusto del todo, incluso tienes como un poco de sensación de ardor, de calor, como de espasmos a nivel rectal. Eso nos va a indicar una inflamación del colon, entonces es muy importante realizar un proceso antiinflamatorio y tratar toda esa mucosa. El picor anal se puede producir o bien porque hay algún tipo de fisura a nivel rectal o por la presencia de algún microorganismo patógeno. Vamos a repasar. Hay que mirar si flotan o si se hunden, hay que mirar el color, hay que mirar el olor, hay que mirar si nos quedamos a gustos cuando vamos a evacuar o si hay picazón y sobre todo en cuanto vamos al baño, si vamos todos los días o no. Como os decía, depende de las veces que comamos. Un reflejo muy bueno es alimentarnos y al poquito tiempo poder evacuar. Así que por favor os animo a todos a que os observéis las heces todos los días porque os va a dar muchísimas pistas de cómo está funcionando todo vuestro organismo y todos vuestros sistemas por dentro. Muchas gracias.